Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Estamos en el Salón Príncipe de Asturias. Hoy más Asturias que nunca porque está muy bien decorado con unas fotografías preciosas. Esta es la casa decana de todas las casas regionales de España y de otro día y del mundo. Bien, pues tenemos ese honor. Cumplimos 136 años el próximo 2 de octubre, el día 2. Y bueno, pues quisiéramos que esto tuviese por lo menos otros 136 años de vida para continuar, pero luego esto que continúe, que Asturias siga estando presente en Madrid. Esto, indudablemente, no queremos llamarnos Embajada de Asturias, pero ejercemos como tal. Nosotros hacemos un servicio muy importante, de forma altruista gratuita, no se cobra nada, me refiero a la Administración de Asturias. Y bueno, pues hoy tenemos un acto muy interesante, pero lo primero, lo que es costumbre en esta casa, que yo suelo evitar, pero son casos contaditos hoy, habas contadas, hay dos. Citaré a la manzana de oro, a la espalda de... No te retires, que pues ahí hay un manzano bien cargado de manzanas. Y aquí a la izquierda tenemos otro, porque ese ya las ramas se rompían de tanto peso. Y hay otro aquí a la izquierda, donde se van colocando las manzanas que vamos entregando. Y aquí tenemos a don Pedro Zurita, ahí sentado, que es de Cangas de Onís. Y hoy, pues claro, no podía faltar aquí. Nos anteviene a muchos actos que sean de Cangas de Onís. Y luego en la mesa contamos con Diego Carcedo, otro manzana de oro, que luego le tocará hablar, ahora nos contarán, no sé de lo que será. Y a continuación, pues quiero saludar pues, a los directivos, al expresidente, ahora presidente de honor de FICA, aquí sentado, directivos de la casa, como es Ángel, Laurentino Castro, el amigo Nicanor, es que, en fin, no sé si hay alguno más, sí, no sé, me parece que no. Bien, bueno, bienvenidos todos y quiero transmitir el saludo de nuestro presidente desde México, con el mío, por supuesto, aparejado, a todos los presentes y especialmente pues, a esta embajada que tenemos hoy aquí de Cangas de Onís, que no quiero olvidarme de que el Ayuntamiento de Cangas de Onís es socio protector del Centro Asturiano de Madrid, cosa que nos honra mucho, no por la cuantía económica, sino porque estén presentes aquí con nosotros. Es una especie de espaldarazo que agradecemos de verdad. Bien, pues además del alcalde, que es el que representa como máxima autoridad al ayuntamiento, tenemos a la concejala de turismo, Salomé García, que la tenemos en el apoyo a la logística, y como ya he dicho, a don Diego Carcedo. Una persona, Diego Carcedo tenía que haber en todos los ayuntamientos de Asturias, porque además de un gran periodista, que da gusto oírle, da gusto leerle, pero el marketing lo utiliza como nadie. Es un vendedor magistral, y creo que si todos los ayuntamientos de Asturias tuviesen un Diego Carcedo, nos luciría el pelo de otra manera, porque los asturianos tenemos grandes productos, tenemos grandes cosas, pero no sabemos vender. Tenemos que poner todo en manos de Diego Carcedo. Y bueno, pues como esto, bien, sí, también, eso es. La exposición esta maravillosa que titulan 11 miradas al paraíso, luego cuando acabemos, detrás de esa persiana hay muchas más fotografías, pero vale la pena contemplarlas porque son una maravilla. Es un traslado de nuestro paraíso natural aquí al Centro Asturiano, al Salón Príncipe de Asturias, que como no se suele venir aquí todos los días, vale la pena que luego les echemos un vistazo. Y nada más, no quiero alargarme porque lo que importa es escuchar a los que tienen que decirnos algo sobre el tema de hoy. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. El protocolo dice que el alcalde debería de cerrar esta intervención, pero yo voy a ceder esos honores a mi amigo
y de Cangas de Onís, Diego Carcedo, que seguramente que va a hablar mucho mejor que yo, porque está muy puesto en esta materia. La verdad que quiero empezar dando las gracias al Centro Asturiano aquí en Madrid por permitirnos poder exponer esta exposición de fotografías, que además son fotografías sacadas desde la cámara de fotógrafos cangueses. Yo creo que hay que poner en valor lo del concejo, hay que ponerlo en valor lo nuestro, y sin faltar tampoco a lo de fuera, pero yo creo que cuando alguien está, o cuando estamos orgullosos de lo nuestro, como somos los asturianos, lo ponemos en valor. Y hoy aquí en esta casa va a estar durante 9 días esta exposición de mujeres y hombres cangueses que a través de su cámara cogieron varias zonas del concejo y también de la comarca de los Picos de Europa, y que queremos que aquí todos los socios y toda la gente que quiera acudir al Centro Asturiano pueda disfrutar de estas magníficas fotografías. Agradecer también a los fotógrafos, al Centro Asturiano de Madrid, como no, también a Asturias Actual, que trabaja coordinadamente y conjuntamente con el Ayuntamiento de Cangas de Onís, para poder desarrollar esta actividad que estamos haciendo hoy aquí en la capital, y como no, pues a la Concejalía de Turismo y a todos los que estáis aquí hoy con nosotros. Yo creo que son muchas las alegrías y las sorpresas que nos llevamos, y el cariño con el que nos estáis arropando aquí en Madrid, desde las Manzanas de Oro, como bien decía el presidente adjunto, a cangueses que residen aquí, la institución teresiana. Cristina también nos acompaña. La verdad que es un placer que nos acompañéis, y nos sentimos muy arropados porque estéis con nosotros en este acto, que no deja de ser, pues eso, la exposición de fotografías a través del centro asturiano, y también, por otra parte, lo que queríamos realizar aquí era un poco presentación del destino turístico Cangas de Onís, como ya empezamos al inicio del año 2017 en la Feria Internacional de Turismo. Yo creo que Cangas de Onís es por todos conocido la amplia variedad de posibilidades que da el concejo. Podemos empezar hablando por el turismo religioso, como el santuario de Covadonga. En el 2018 ya estamos trabajando para que en el 2018 se celebren todas las actividades, todos los actos de la celebración del centenario de la coronación de la Santina. El gobierno del Principado de Asturias, junto con el Ayuntamiento y también el Arzobispado, hemos formado un equipo de trabajo, pues, para ir organizando esas actividades, porque creemos que Covadonga es una pieza importante dentro del Principado de Asturias, y el turismo religioso así también lo es. El turismo medioambiental, no me canso de decir que Picos de Europa, la joya medioambiental del Principado de Asturias, Cangas de Onís, somos la puerta natural. Creo que es por todos conocido, como decía, ese magnífico Parque Nacional Picos de Europa, esas rutas, la alta montaña, la media, la baja, muchas posibilidades, donde más de 900.000 personas en el año 2016 lo visitaron. Turismo cultural, turismo festivo, conciertos como el que queremos consolidar, el concierto de Navidad en Covadonga, en la Basílica de Covadonga, donde más de 900 personas acudieron el año pasado, exposiciones. Y si algo queremos hacer desde el Ayuntamiento de Cangas de Onís es que sea un concejo, que sea una ciudad que tenga vida. Por eso, pues, se organizan diferentes actividades a lo largo de todo el año. Uno, para efectivamente dar esa alternativa al turismo religioso, al turismo medioambiental, sino que ese turismo cultural, esas actividades que queremos dar de alternativa al visitante, al turista, y también nos sirve como promoción de la ciudad y del concejo.
el turismo de la pesca fluvial, ya una fiesta consolidada, el campano, la subasta del campano del río Sella, que celebramos el pasado mes, y como no, en septiembre la fiesta del pescador también, donde bueno, pues queremos poner en valor lo nuestro, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras raíces. Además, Cangas de Onís, bañado por el río Sella y por el río Güeña. El turismo gastronómico, es impresionante la cantidad de restaurantes y cocineros que tenemos en nuestro concejo que nos ofrecen gran variedad de productos que tenemos, de carnes, de los picos de Europa, la tierra asturiana, pero también los pescados del Cantábrico, los pescados de Sella, de Llanes. Al final hay que apartarse de localismos y vender la comarca, porque todos nos necesitamos. Y el mar Cantábrico, con Llanes, la de Sella, los demás municipios costeros, es un complemento para nuestra comarca. Como no, el turismo deportivo. Creo que en este mes de mayo vamos a celebrar o colaborar en la organización de muchas pruebas deportivas que, como decía también, las culturales son un potencial para nuestra comarca, para nuestro concejo. La media maratón Ruta de la Reconquista, que se va a celebrar el 27 de mayo con más de 1.500 personas inscritas y que pueden disfrutar haciendo pues, deporte, corriendo desde Cangas de Onís a la preciosa Basílica de Covadonga, el santuario de Covadonga. También la marcha cicloturista que va a subir a Covadonga y a los lagos en este mes, el próximo sábado, donde lo disfrutan más de 4.000 personas. Lo más importante es que Cangas de Onís tiene la infraestructura necesaria para albergar este tipo de pruebas. 4.000 personas con sus acompañantes. Estamos hablando de que el fin de semana de la cicloturista en Cangas de Onís va a haber más de 9.000 personas, y Cangas de Onís está preparado para albergarlo, tanto en infraestructura de restaurantes, hoteles, y también desde el propio ayuntamiento, para que la gente que nos viene a visitar marche pues, con un buen sabor de boca en todos los sentidos. Vamos a pasar a continuación a ver un vídeo que habíamos presentado ya en la Feria Internacional de Turismo, como había dicho, aquí en Madrid. Es un vídeo que viene a reflejar el concejo de Cangas de Onís, los muchos pueblos también que hay en el concejo, más de 60 pueblos en 212 kilómetros cuadrados, y que también creemos que es importante que la gente los conozca. Cangas de Onís no es solo Covadonga, no es solo el Parque Nacional de los Picos de Europa, Lagos, la ciudad, sino que los pueblos, los más de 60 pueblos que tiene el concejo son una maravilla, y así también los queremos hacer reflejar en este vídeo, que es la antesala al año 2018, donde se van a celebrar, como decía antes, los centenarios, Covadonga centenario, los centenarios de la coronación de la Santina, el centenario de la creación del Parque Nacional de los Picos de Europa, y también el centenario de los inicios del Reino de Asturias. Lo estaba pensando de la que venía y digo, bueno, voy a adelantar aquí hoy en el Centro Asturiano de Madrid, pues que desde el Ayuntamiento de Cangas de Onís se está trabajando en esos actos, pero estamos trabajando con mucho cariño y con mucho empeño para que en septiembre se pueda hacer desde el Ayuntamiento, organizar desde el Ayuntamiento, con la colaboración de muchas asociaciones del concejo, pues una representación de la proclamación y coronación del Rey Pelayo, de la coronación del Rey Pelayo y de la proclamación de Cangas de Onís como capital del Reino de Asturias, aprovechando también el tirón de estos centenarios que vamos a celebrar en el 2018, y que por parte del Gobierno del Principado de Asturias también se está trabajando y poniendo mucho cariño en ello. Por eso, bueno, el vídeo, como decía, refleja un poco todo esto de que estoy hablando, los pueblos, Covadonga, Cangas de Onís, y también pues, el Parque Nacional de los Picos de Europa. Cangas de Onís, Picos de Europa, Covadonga. Yo creo que todos coincidimos que es el lugar más fantástico que puede soñar la imaginación de un hombre. Muchas gracias.
Pues ahora después del vídeo ya paso la palabra a Diego. Muchas gracias. Buenas tardes en primer lugar. Muchas gracias al presidente de la Junta por sus palabras y también por la invitación para poder mostrar aquí a Cangas de Onís. Yo quiero decirle que exagera cuando dice que soy un buen vendedor. Lo que hay es que tengo la suerte cuando hablo de Cangas de Onís y de Asturias es que hay un producto que se vende muy fácilmente, con lo cual, por más vendedor que se sea, nunca hay problemas para que quienes estén interesados en cuestiones interesantes lo compren en el acto. También quiero agradecer las palabras del alcalde y esa diferencia de permitirme hablar el último. Y aparte de esto, pues también suscribir todo lo que ha dicho, que comparto plenamente en todos los aspectos, y sobre todo expresar la alegría que me proporciona el saber que por fin Cangas de Onís sale de un lugar con el que ha vivido muchos años, bueno, viviendo un poco de sus rentas históricas, pero sin pegar el salto hacia adelante que creo que en su conjunto merece para que el resto del mundo la conozca y la disfrute. Creo que es muy interesante lo que está haciendo el Ayuntamiento, está demostrando un enorme dinamismo. Yo me congratulo mucho de poder confirmarlo aquí en Madrid, aunque también tengo oportunidad de verlo en Asturias, y quiero animar tanto al alcalde como a la corporación, aquí representada también por Salomé, a que sigan adelante porque creo que están en el buen camino, que están acertando en las iniciativas y que tienen por delante un futuro difícil, pero muy prometedor, con estos 3 centenarios que nos recordaba el alcalde hace unos minutos, y bueno, en conjunto con toda esa tarea de hacer que Cangas de Onís, su comarca y, por lo tanto, Asturias en general, cobren el interés y la importancia que merecen. Hoy es 9 de mayo. Imagino que a ninguno de ustedes le estoy revelando nada nuevo. Y hoy es el Día de Europa. Esto sí es posible que a alguno le haya pasado inadvertido. Esto quiere decir que en 27 países europeos hay un 28º que se ha querido apartar de esta iniciativa. Se celebra con diferentes actos, con diferentes tipos de manifestaciones, en la creación de algo tan importante en nuestras vidas, que es como es la Unión Europea. Después de muchos siglos de guerras continuadas, de muchos siglos de enfrentamientos entre los diferentes pueblos de este pequeño continente, por fin, hace ahora 60 años, 4 o 5 políticos intelectuales, Monnet, de Gasperi, Adenauer, etc., tuvieron esa idea de crear una unión de todos los países de Europa para que, en vez de dedicarse a matarse entre sí, empezasen a cooperar unos con otros y, a través de esa fórmula, entenderse mejor, conocerse mejor y prosperar todos más rápidamente, como de hecho yo creo que viene ocurriendo desde que se creó la Unión Europea. España entró tarde en la Unión Europea, no es de los países fundadores porque entonces la situación política de España no lo permitía, pero cuando se incorporó a la Unión Europea, pues lo hizo con un enorme entusiasmo, con una enorme satisfacción. Quizás era satisfacción que creaba el que fuese reconocida España ya como un país europeo y no como esa creencia que había en algunos países despectiva en Europa, que es que Europa empezaba en los Pirineos. Pues no, Europa no empieza en los Pirineos. Y hay unas pruebas muy evidentes de que Europa no empieza en los Pirineos. Precisamente esta efemérides del 9 de mayo coincide, no sé si por casualidad o porque la perspicacia del Ayuntamiento de Cangas de Onís pues les ha llevado a que se inaugure esta exposición que tiene como centro Cangas de Onís y, como decía el alcalde hace unos minutos,
antesala de los picos de Europa. Ahora, en todos estos 27 países que integran la Unión Europea, pues el nombre de Europa aparece por todas partes. Lo tenemos en restaurantes, en instituciones, en organismos, en fin, por todas partes aparece el nombre de Europa. Pero hace ahora unos centenares de años, ni siquiera en Europa casi se utilizaba el nombre de Europa. Quienes primero utilizaron el nombre de Europa, los descubridores, de hecho, de que había un continente llamado europeo, pues fueron los que venían en viajes cruzando el Atlántico en barco desde América, en esos siglos XVII, XVIII, XVI, incluso XIX, que cuentan que cuando, después de muchas jornadas de navegación, cuando atisbaban en el horizonte las crestas de unos picos que les anunciaban la llegada a tierra, exclamaban Europa, Europa, Europa. Entonces empezó a llamarse Europa. Es decir, Europa empezó a ser reconocida internacionalmente desde Cangas de Onís a través de esos picos tan maravillosamente retratados como hoy nos ofrece esta exposición. Me parece que es, por otra parte, enormemente interesante que esta importancia que tienen los picos de Europa, complementada con todo lo demás que aporta la comarca de Cangas de Onís y en su conjunto toda Asturias, el alcalde lo relataba muy bien, desde el resto del paisaje, los ríos, la riqueza fluvial. El otro día, no sé con quién hablaba yo, me estaba diciendo, no, porque claro, en España como hay muchos ríos salmoneros, sí, en España hay muchos ríos salmoneros, todos en Asturias. Hay que decirlo, no pasa nada. No es esto el mismo precio de ninguna otra región, pero todos están en Asturias casualmente. Que tenemos también que haya sido en Cangas de Onís, y es una prueba para mí muy interesante, que justamente en estos momentos en que en Cangas de Onís empieza a producirse un movimiento muy claro de poner en valor las riquezas que Cangas de Onís y su comarca ofrecen, que un grupo de fotógrafos aficionados a la fotografía, no se puede decir que sean fotógrafos profesionales, hayan tenido esa iniciativa brillante de fotografiar todo lo que Cangas de Onís ofrece y de manera especial los picos de Europa. Todavía me parece que entre las fotos que están en este salón no están todas y una gran parte están en el enfrente, cuando se abra ya las contemplaremos. Pero lo que es para mí motivo de mucha satisfacción es saber que muchos jóvenes de Cangas de Onís, paisanos míos, pues estando sin ninguna pretensión especial, pasando a veces frío, buscando a veces entre la nieve, con la niebla, buscando horizontes, miradas distintas, de aquí los 11 miradas que se titula la exposición, buscando horizontes distintos de lo que ofrecen los picos. Todos sabemos que en la fotografía, en el cine y por supuesto en el trato personal, todas las cosas, seres humanos, animales, vegetales, seres vivientes, tenemos diferente aspecto según se nos contemple, según la orientación con que los miramos. Y por supuesto esto de manera especial se da en el mundo de la fotografía. Cualquier paisaje natural, cualquier momento de ese paisaje natural puede hacer cambiar su significación y su carácter, y de ahí que estos fotógrafos que nos obsequian con estas muestras hayan pasado muchas horas tratando de descubrir estos enfoques, muchísimos de ellos completamente inéditos, de todo lo que Cangas de Onís y su comarca ofrecen al visitante. Por supuesto, no son solamente picos, montañas, como atractivo para los escaladores, pero yo creo que los picos son algo muy esencial en el paisaje de nuestra tierra, muy significativos, y los picos, además de ofrecerles
de ofrecernos ese paisaje, esas alturas admirables y maravillosas desde cualquier punto de vista o desde cualquier ángulo que los contemplemos. Yo disfruto mucho cuando viajo en avión y el avión sobrevuela los picos o parte de los picos, es algo verdaderamente excepcional, pero también a la sombra de los picos pues hay otras muchísimas cosas interesantes que hacen, primero, que los asturianos y los cangueses nos sintamos plenamente satisfechos de haber nacido allí, de tener eso, y por otra parte que quienes van a visitarnos pues lo admiren y lo disfruten. Y aquí pues contemplamos desde la gastronomía, la hospitalidad que se brinda por parte de las personas, de los ciudadanos, que esto es un factor también muy importante, la hostelería próspera que existe en toda la comarca, en fin, también los medios de comunicación, que ahora también existen, todos son elementos fundamentales para que Cangas de Onís, como antesala de los picos, demuestre que es una tierra que, además de ser un paraíso natural, como creo que este eslogan pues lo define. Yo creo que me anticipé en un momento en este centro asturiano, y aquello se reprodujo, los periódicos asturianos, a decir que Asturias, pues que a mí me parecía que era un paraíso terrenal, que seguramente era el paraíso terrenal, que no sabemos geográficamente dónde estaba, pero es que Asturias, hasta buenas manzanas, las mejores manzanas para poder tentar a Adán y Eva. Pues yo creo que esta comarca de Cangas de Onís pues tiene aquí una representación a través de sus paisajes que merece la pena que sea destacada, que sea dada a conocer, que iniciativas como esta no terminen aquí, ni muchísimo menos, y que cada vez esta tierra sea contemplada por el mayor número posible de personas. Y no lo digo desde el punto de vista egoísta, personal, por el interés que pueda ejercer el que vengan muchos visitantes a vernos y mejorar nuestra economía, sino también porque sé que los visitantes que se aprovechen de las bellezas de nuestros paisajes, del atractivo de nuestros ríos alcalines con salmones, truchas, reos, que se aprovechen de la excelente gastronomía de la comarca, pues que se quedarán satisfechos, felices, y se quedarán muy agradecidos al hecho de haber reencontrado todo esto que les podemos ofrecer. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Diego. Ahora, para seguir contemplando e impregnándonos de la asturianía, vamos a abrir estas compuertas, estas puertas correderas. Hay parte de la exposición que tenemos aquí en este salón, y también impregnarnos a través de la gastronomía con unos productos asturianos que vamos a degustar. Están todos ustedes, estáis todos vosotros invitados. Muchas gracias.